días, un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Bueno, yo he traído una serie de anotaciones porque me gustaría compartirla con vosotros. En primer lugar, vamos a contextualizar lo que sucede hoy, esta mañana. Mirad, hoy, como bien dice Mercedes, es el Día Mundial de concienciar a la población sobre el abuso, la discriminación, el maltrato del adulto mayor, pero también podemos convertirlo en el Día Mundial sobre los cuidados, sobre la atención integral, sobre el bienestar general del adulto mayor. Me vais a escuchar hablar de adulto mayor, el término vejez, el término ancianidad, el término tercera edad. No es un término que sinceramente se conjugue con lo que entiendo que podíamos hoy desarrollar. Y el adulto mayor es aquella persona que sigue siendo adulta, solo que es más mayor que otro adulto que tiene una edad distinta. Ya está, es tan simple como eso, no hay más. Un adulto mayor puede rondar aproximadamente 60, 65, 70 años, da igual la edad. En definitiva es mayor que otro, no hay mucho más. Deciros también que estas jornadas se celebran, por supuesto, gracias a la Fundación Domus Vi, a la residencia Domus Vi, a los apartamentos Adorea, pero también a Sevital. Sevital es la Asociación para la Salud Emocional y el Bienestar Mental y tiene entre sus colaboradores, y no puedo dejar de decirlo, a la Fundación Cajasol, a la Fundación La Caixa, a Centro Psicosanitario Galiani y a la Fundación López Mariscal, fundamentalmente. Estas cuatro entidades hacen que hoy día podamos llevar a cabo nuestra labor. Mira, en primer lugar, deciros que tengo aquí algunas notas, que el envejecimiento se ha definido básicamente como las modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que se originan a lo largo del tiempo sobre un organismo. Hay un concepto que es clave. Muchas veces creemos o entendemos que la manera de envejecer depende exclusivamente de factores genéticos, de factores innatos, de factores hereditarios. Mi padre, mi madre ha vivido hasta los 100 años, bueno, pues yo ya tengo asegurado que voy a vivir hasta los 100 años aproximadamente, o mi padre o mi madre han muerto relativamente jóvenes y yo estoy sentenciado. No, mirad, hoy día se tiene muy claro que es verdad, que la genética es verdad, que lo heredado tiene un componente muy importante, pero la forma en cómo vive una persona va a determinar básicamente cuál va a ser su calidad de vida durante la etapa del adulto mayor. Hablamos de los cuidados físicos que tenga, de los cuidados sanitarios, de los cuidados psicológicos, de los cuidados, por qué no decirlo también, sociales, familiares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un tema muy, muy importante a la hora de llevar a cabo. Hay un dato que no me gustaría tampoco dejar de lado. Mirad, en el año 2006 había 688 millones de adultos mayores en el mundo. ¿Alguien sabe en el año 2050 cuánto tienen previsto que sea en todo el mundo? 2.000 millones de personas. Este dato es absolutamente abrumador. Dentro de 30 años, de 29 años para ser más exacto, habrá 2.000 millones de adultos mayores en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, creo que es importantísimo desde aquí agradecer a instituciones como Adorea, como Domus Vi, el cuidado y la atención integral a los adultos mayores, porque decía, no puedo dejar de contar una anécdota, Al Capone, ¿verdad? Decía, le preguntaban que por qué este señor invertía tanto en centros penitenciarios, etcétera, etcétera. Y él decía que el único sitio que podía llegar era la cárcel. Bueno, pues aquí pasa un poco igual. Al único sitio donde probablemente muchos de nosotros vamos a llegar es a ser adulto mayor. Así que cuanto más invirtamos, cuanto más, diríamos, dedicación, cuanto más empeño pongamos en todo lo que rodea al adulto mayor, más estaremos invirtiendo también en nosotros mismos. Mira, sin duda ninguna es importante que entendamos lo siguiente. Hay una frase que me gustaría destacar, y es que se envejece según se ha vivido. Dice, no, las personas con los años van siendo mejores con los vinos, como los vinos. Bueno, depende cómo haya vivido uno, porque si uno va por un camino equivocado, cuanto más vaya por ese camino, más, por decirlo así, se va a desviar de lo que es una forma de vida saludable, una manera adecuada. El hecho de envejecer no aporta, el hecho de generar un mayor número de años no aporta per se esa sabiduría o esa capacitación o esa, por decirlo así, bienestar, sino que uno tiene que transitar por ese camino de una manera absolutamente con conciencia. ¿Y qué digo con conciencia? Porque esa palabra la voy a repetir mucho. Uno es consciente cuando observa su inconsciencia. Uno es consciente cuando piensa sobre aquello que está pensando. Mejor dicho, cuando reflexiona sobre aquello que está pensando. Yo suelo decir que la gente está despierta, pero no está consciente. Y estas jornadas sirven para despertar, ¿verdad? Para despertar desde el punto de vista mental, para despertar de esa manera de proceder que vamos con el piloto automático todo el día.
Nadie piensa, nadie reflexiona sobre qué está sintiendo, cómo está actuando. Esto es lo que queremos hoy provocar aquí. Estamos actuando de una manera, como bien decía Mercedes, ética, misericordiosa, con compasión, etcétera, etcétera, con amor con los adultos mayores. Esa es la pregunta que yo quiero que aquí nos hagamos hoy y que de una forma u otra la Fundación Domusvi y Apartamentos Adoré, Residencia Domusvi, es lo que yo siento desde el primer día que puse aquí un pie, que trabajan. Y por eso mi agradecimiento de verdad a la labor que lleváis a cabo. Mirad, me gustaría hacer una serie de cuestiones. A día de hoy tenemos una visión algo negativa de lo que es el envejecimiento, sobre todo porque lo asociamos con pérdidas. Perdemos tenemos un declive físico, tenemos una baja, o pensamos que tiene una baja motivación, tenemos un aislamiento, o pensamos que hay un aislamiento social y emocional. Es decir, el adulto mayor hoy día relaciona en la mente de cualquier persona que podamos hablar con una pérdida. Pero invito a una reflexión. De momento solo se conoce hoy día una manera para vivir mucho, y es llegar a adulto mayor. No se conoce otra forma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que o somos conscientes de que cambiamos esta visión de esta etapa de nuestra vida de pérdida por ganancia, o si no, verdaderamente estaremos condicionando nuestra manera de proceder. Ahora, con el diálogo que tengamos aquí con Carmen, vamos a ver claramente cómo ella es un ejemplo vivo de transitar por una etapa de adulto mayor desde la ganancia y no desde la pérdida. Porque no olvidemos que la clave de lo que se llama el bienestar es la capacidad de adaptación de la persona al medio. Cuanto mayor capacidad de adaptación de la persona al medio, mayor capacidad de bienestar. La mayoría de los problemas que se generan en la vida de un adulto mayor provienen de las dificultades de adaptación a las circunstancias que están viviendo. Dificultades físicas, dificultades psíquicas, dificultades emocionales, dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades de empleo de su tiempo de ocio. Si pensáis esto, os dais cuenta que los adultos mayores, por decirlo así, más felices son los que mejor se adaptan a esas circunstancias que se están generando. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hagamos para una correcta adaptación de ese adulto mayor a su medio contribuirá a ese, como digo, bienestar integral. Es importante también que tengamos en cuenta una cosa. Una de las ventajas más importantes que un adulto mayor posee en relación a una persona de menor edad es una mayor capacitación para la gestión de sus pensamientos y de sus emociones. ¿Habéis mirado el relativismo con lo que un adulto mayor mira la vida? ¿Quién resuelve los problemas de los niños de 3, 4, 5, 6 años, 7, 8, 9 adolescentes cuando sus padres no pueden más? El abuelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene perspectiva, porque lo ve de una manera, por decirlo así, inteligente desde el punto de vista emocional. Por eso no puedo entender cómo esta sociedad prima tanto la juventud en detrimento de los valores de los adultos mayores. Me parece un error manifiesto. Ninguna sociedad hasta ahora, ninguna sociedad a lo largo de la historia se ha caracterizado por la defenestración de sus adultos mayores. Siempre han estado presentes en un consejo de sabios, diríamos, consejo de expertos, etcétera. Y ahora cualquier persona que pase de los 65 años parece que no sabe nada de la vida y lo defenestramos como si no pudiera entender de estas cuestiones. Y es justamente todo lo contrario. Yo creo que ese es uno de los principales errores que estamos cometiendo como sociedad. El hecho de no aportar el valor de la gestión de las emociones, de la gestión de las circunstancias de los adultos mayores. Mirad, hay una cuestión también que es importante. No es que ahora vivamos más que antes, no vivimos más que antes, es que nos morimos más tarde, que es distinto. Hace 100 años también nos podíamos morir con 90 o 100 años. Lo que pasa es que las enfermedades, la falta de atención, de higiene, etcétera, hacía que las personas se murieran antes. Entonces, ahora que estamos generando ese envejecimiento con mayor número de adultos mayores, es importante que tengamos en cuenta una cuestión, que es el llamado envejecimiento activo. Y ahora mi compañero también hablaremos junto de este tema. Mira, cuando hablamos de envejecimiento activo, uno parece que es que el adulto mayor tiene que estar todo el día moviéndose.
Bueno, no se refiere exclusivamente a eso, ¿verdad? A dar una larga caminata. El envejecimiento activo es activo desde el punto de vista mental, es activo desde el punto de vista emocional, es activo desde el punto de vista social, familiar, etcétera, etcétera. Por supuesto, también motórico. De ahí que ese término activo, repito, no se refiere únicamente a la habilidad o a la capacidad de generar esta cuestión. Un envejecimiento activo tiene tres patas muy importantes. Por un lado, el bienestar físico, es decir, el cuidado de su salud. En segundo lugar, el bienestar mental y emocional. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, y Mercedes lo ha destacado antes, la seguridad. Creo, y Carmen luego nos lo comentará, que no hay una palabra, un valor que más valore, valga la redundancia, un adulto mayor, que es la seguridad, el sentirse seguro. Y yo creo que ese es un término que esta entidad, Adorea, Domus Vi, cuida al detalle. Es la seguridad que le da al adulto mayor de que va a estar bien atendido, de que va a estar bien tratado, de que va a estar bien cuidado. Y yo creo que eso es lo que tanto ellos como muchas veces los hijos más valoran en toda esta historia. También hay un aspecto que me parece muy importante. Mirad, creo que para que haya una atención integral al adulto mayor de calidad, tiene que haber lo que se llama una solidaridad intergeneracional. Los hijos, los nietos, tienen que poder comunicarse y tienen el deber de comunicarse con sus abuelos de una manera constante, de una manera clara, de una manera abierta, de una manera transparente. Iba a decir sin interés, o por lo menos con un interés amoroso y no con otros tipos de intereses. Hoy día, desgraciadamente, vemos que muchos de los hijos y muchos de los nietos se relacionan con los abuelos básicamente desde una falta de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, desde aquí apelo a la conciencia de los hijos, de los nietos, acerca de esa solidaridad, de esa obligación que tienen para ese trato comunicativo, de ese trato afectivo, de ese trato emocional para lo que son los adultos mayores. Mirad, otra cuestión también que es importante. Lo he hecho a base de preguntas. ¿Cómo conseguir entonces que los adultos mayores obtengan un adecuado nivel de salud física y emocional? Vamos a ver, mirad. Si yo tuviera que decir con una palabra cuál es el aspecto clave que más se valora en un adulto mayor a la hora de poder garantizar su calidad de vida en este periodo, es la capacidad de automotivarse. La automotivación, ¿verdad? Todos estamos pendientes, papá, tienes que salir, abuelo, tienes que entrar, tal, tienes que salir. La motivación externa es lo normal cuando uno llega a ser adulto mayor. Por eso la clave para que un adulto mayor tenga una adecuada adaptación al medio es que se automotive. Tiene que encontrar un sentido a la vida después de esa palabra que a veces se asocia con ganancia y otras con pérdida, que se llama jubilación. La capacidad de automotivarse de una persona es el elemento esencial que va a garantizar una calidad de vida del adulto mayor tras su periodo de vida, por decirlo así, activa desde el punto de vista laboral. Este detalle a lo mejor no lo habéis visto mucho, pero qué diferencia, ¿verdad?, entre esos adultos mayores que se levantan por la mañana, tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer? 1000 cosas, no vamos a quedar, no, es que no puedo, tengo que ir a este sitio, a otro lado, tengo que ir a andar. Qué alegría, ¿no? Y todo nos parece fantástico, maravilloso. Bueno, pues esa automotivación, esa dirección de manera personal es una de las claves más importantes. Esa automotivación, sin duda ninguna, lleva a otra palabra, que es la inteligencia emocional en el adulto mayor. Mirad, la palabra inteligencia emocional a veces está demasiado usada y no se transita por ella de una manera correcta. El término inteligencia es capacidad de elegir y emocional son emociones. Una inteligencia emocional es la persona que sabe elegir sus emociones, igual que elige la ropa que se pone todos los días. Esa es la clave. Ya lo decía Aristóteles en su libro de Ética a Nicómano. Como todos sabéis, Nicómano era el hijo de Aristóteles. Le decía, hijo, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento exacto, en el grado justo y de la manera correcta, eso ciertamente, hijo, no resulta tan sencillo. Bueno, pues esto es un poco lo que aquí estamos promoviendo. La llamada inteligencia emocional, que proviene una parte muy importante de la automotivación del adulto mayor, es clave para llevar a cabo toda esta cuestión. Otro tema también que me parece importante. ¿Cuáles son las características
del adulto mayor a nivel emocional. ¿Cuáles son las dos cuestiones más claras? Pues mirad, por un lado, creo que todos lo tendréis también presente, los adultos mayores tienen una visión del aquí y del ahora mucho más preclara que las personas que son adultos más jóvenes. Los adultos más jóvenes solemos vivir nuestra vida en un tiempo que ya ha pasado o en un tiempo que todavía no ha llegado, pero nos situamos poco en el aquí y en el ahora. Si veis, ellos están mucho más en el presente. Es verdad que también se trasladan a ese llamado pasado, ¿no? Contando su vivencia y su historia. Pero si os dais cuenta, son y saben mucho mejor apreciar el momento presente, ese llamado mindfulness. A mí me llama mucho la atención cuando las personas dicen, voy a hacer mindfulness. Eso es como si uno dijera, voy a respirar ahora un ratito. Bueno, uno se respira todo el día, ¿no? Y el mindfulness es todo el día, ¿no? Bueno, voy a meditar ahora, como si meditar fuera cuestión de media hora o de un cuarto de hora o de 20 minutos y la meditación no fuera una cuestión diaria en el día a día. Bueno, pues esto es un poco igual. La teoría del aquí y del ahora para un adulto mayor cobra un momento básico porque sobre todo tiene mucha más conciencia de que hoy puede estar aquí, pero dentro de un rato o mañana puede no estar aquí. Con lo cual la focalización de la energía sobre el momento es todavía mucho más clara. Y una cuestión también muy importante, mirad, el tema de las emociones en los adultos mayores. Este es un tema que me parece importante, porque creo que uno de los aspectos, y así lo veo como psicólogo en la consulta desde hace mucho tiempo, que más preocupa a los hijos y a los nietos de los adultos mayores es su vida psíquica, su vida emocional, su vida anímica. No te veo bien, papá, mamá, estás triste, no te veo que estés disfrutando, no te veo... ¿Vale? Este aspecto me parece súper importante. De ahí que la atención y el cuidado que Domusvi presenta, y yo me quedé absolutamente maravillado con las actividades que hacéis respecto al cuidado del aspecto emocional y a la atención y a la prevención también del aspecto emocional, me parece básico. Y más en la época de la pandemia, que los adultos mayores han tenido un doble confinamiento. El confinamiento de no salir a la calle y el confinamiento en sus habitaciones. Ese doble confinamiento, bueno, pues muchos de nosotros no lo hemos sufrido, pero seguro que ellos sí. Mercedes, no sé si tú quieres aportar alguna idea o alguna cuestión. Vale, pues más cuestiones. Mirad, para no alargarme mucho más, 5 minutos más, 6 minutos más. Si me permitís, no unos consejos, sino una sugerencia a nuestros adultos mayores para tener una etapa de madurez saludable, yo diría varias cuestiones que son importantes. Mirad, en primer lugar, el hecho de mantenerse físicamente activo. Me parece fundamental. Hoy me he encontrado con una persona que no veía hace mucho tiempo y me ha alegrado que tenga una empresa donde justamente acompaña a estos adultos mayores, aunque sea a andar, ¿no? Aunque sean a caminar, aunque sea a dar un paseo, por supuesto al médico, por supuesto donde fuere. El mantenerse activo y no decir, no, quédate aquí que yo voy, no, quédate aquí que yo... Eso no es lo mejor en esa línea. Yo tengo afortunadamente disfruto de una madre todavía y cuando viene a mi casa pues tengo la precaución de dejarle siempre un poquito de ropa, un poquito de plancha y un poquito de lenteja para que la pueda hacer, ¿eh? Y no es porque evidentemente a lo mejor no pueda llevarla a cabo, pero ese trocito siempre se le queda y yo creo que ella lo agradece enormemente. Por lo tanto, el hecho de mantenerse físicamente activo me parece un elemento fundamental. Por otro lado, mantenerse intelectualmente activo, el aprendizaje. Los adultos mayores tienen que estar en aprendizaje constante, pero no el aprendizaje de algo que ya hayan hecho durante 40 o 50 años de su vida y lo sigan repitiendo, sino aquello que sea motivante, aquello que les coloque un peldaño por delante de lo que ellos tienen en sus competencias. El aprendizaje hace que las neuronas de nuestro cerebro se activen y que la dopamina, la serotonina, todas las sustancias químicas que nuestro organismo necesita para sentirnos bien puedan salir adelante. Otra cuestión también muy importante y que bajo mi punto de vista quizás sea el talón de Aquiles, el hándicap de los adultos mayores, el descanso nocturno. Me parece absolutamente fundamental. Hay una correlación clara entre la falta de descanso nocturno o una mala higiene del descanso y los problemas anímicos, los problemas emocionales, los problemas fisiológicos en los adultos mayores. Dormir bien debería de ser obligatorio. Es que tengo que decirlo, la maldita televisión, las malditas series, las malditas tal y cual, que lo que hacen es robar el sueño a las personas, me parece que es un paso atrás para el cerebro y un paso atrás para lo que es el bienestar mental de una persona.
Una vez recuerdo que entrevistaron al CEO, al mandamás de Netflix, y le dijeron que ellos, ¿por qué luchaban, no? Y decía que ellos luchaban por robar el sueño de las personas. Cuanto más sueños roben, más audiencia y más cuota de pantalla tienen. Entonces, quiero dejar aquí ese dato. El tema de dormir me parece absolutamente importante. Cuando uno duerme, saca la basura de su cerebro. Cuando uno duerme, limpia las conexiones cerebrales. Cuando uno duerme, activa lo que es sus neuronas. Por lo tanto, dormir es un hecho absolutamente fundamental, descansar. Por otro lado, también importante, cuidar los vínculos sociales. La socialización de un adulto mayor es fundamental. Quizás es una de las cosas más importantes también que se han perdido. El deterioro cognitivo, mental, el deterioro de las funciones neuropsicológicas como atención, memoria, concentración, etcétera, ha sido brutal el descenso que ha habido durante esta pandemia por la falta de socialización de los adultos mayores. Han dejado de ir a sus actividades, han dejado de ir a sus centros cívicos, han dejado de llevar a cabo sus tareas. Por lo tanto, una buena red social es un protector para el cerebro absolutamente siempre. Por otro lado, también el tema de la escucha activa. Esto lo voy a decir con el máximo respeto, pero también con la máxima intención posible. Los adultos mayores tenemos que trabajar también el escuchar al que está enfrente. No solo tomar la palabra y hablar y que no como si fuéramos dando, por decirlo así, unos mítines. No, es importante que promovamos la escucha activa, porque cuando yo escucho al que está enfrente, mi cerebro también está operando de un modo distinto que cuando yo hablo constantemente, ¿verdad? Muchas veces los adultos mayores empiezan a hablar, ¿verdad, Carmen? Algunas personas, y parece que no tienen un fin, y te tienes que meter un poco como la cuña para poder hablar. La escucha activa yo creo que es un elemento importante en ese sentido. Y por último ya, ¿vale? Muy importante. A ver, y esto es una tarea, yo creo que de todos. Tenemos que acabar con los microviejismos. ¿Qué es un microviejismo? ¿Qué se le dice a una persona que es torpe o que torpea con el móvil? Está hecho un abuelo, ¿no? ¿Y qué se le dice a una persona que a lo mejor no atiende o no atina con algo? Está gagá. ¿Y qué se le dice a una persona que corre mal? Corres como un viejo, ¿verdad? Esos son microviejismos. Los microviejismos me parece que es un elemento que debemos absolutamente de acabar con esto, ¿eh? Y tenemos que referirnos a la tercera edad con el respeto, con el amor y además con la inteligencia que se merecen. Por lo tanto, desde aquí, desde esta jornada, quiero desmontar prejuicios y reivindicar que los adultos mayores o los seniors, ¿verdad?, si habláramos en inglés, aún tienen mucho que aportar a la comunidad y crear un movimiento inspirador, resultando que las ganas no son una cuestión de edad, es una cuestión de conciencia y de capacidad de cada una de las personas. Solo quiero resaltar eso, Sevital lo que quiere es concienciar a las personas sobre estas historias y, como siempre digo como psicólogo, si todo esto que hoy os he expresado vale para algo, el objetivo fundamental de un psicólogo, y se siente con esto yo creo que pagado, es poder cambiar una vida en el transcurso de la vida de uno. Si alguna idea sirve para eso, pues muchísimas gracias a todos. Un placer. Sí, ahora. Si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión que quiera plantear, ahora es el momento. No sé si os animáis, ¿sí? Buenos días, soy Miguel Jiménez, vicepresidente del Ateneo de Triana. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero los mayores, a lo mejor en la vida yo digo que para sentirse bien hay que conseguir tener seguridad en uno mismo. La seguridad se consigue con conocimiento de las tareas que tienes que hacer y eso genera al interlocutor, tú le estás generando confianza y por eso te elige. Pero hay personas que no han vivido seguros de sí mismos. Entonces yo diría que la labor es gradual. Por ejemplo, cuando uno termina su actividad profesional, lo que tiene que buscar es que su mente siga estando ocupada y ejerciendo esas tareas nuevas o que tenía como su vocación frustrada, ¿no? Entonces, pues no sé, y con eso yo creo que la persona queda bien, porque la que hay que mantener es generar ilusión. La ilusión no se puede perder con los años.
Un amigo de mi padre dice que dinero perdido, nada se ha perdido, porque la persona se puede hacer rica y pobre muchas veces a lo largo de la vida. Tiempo perdido, sí has perdido algo, porque aunque corras mucho a partir de un determinado momento, pero podrás recuperar una parte. Pero la ilusión perdida, todo se ha perdido. ¿Qué ocurre? Que mantener el estado de ánimo de ilusión, imagínate que el tronco del árbol de tu vida está motivado y ilusionado, pero llega un rayo y lo parte. El rayo puede ser una enfermedad, una muerte, un negocio mal enfocado, una ruptura de pareja, lo que sea. Entonces tienes que utilizar eso, las neuronas que has dicho, ponerlas en orden y empezar a hacer una actividad de las que te motivan, las que te gustan. Y poco a poco generarás una ramita verde. Si He quieres hecho un una dato, reflexión, sí. porque creo que... Mira, si quieres un dato a lo que estás expresando, te comento lo siguiente. Esta pandemia ha causado y está causando, ya ahora, mucho más deterioro en poblaciones de jóvenes adultos que de mayores adultos. O sea, nuestro incremento, los psicólogos, nuestro incremento desde el punto de vista de lo patológico, que no digo del acompañamiento o no digo de la reorganización, pero desde lo patológico, la población desde los 18 hasta los 40 años está infinitamente más afectada. Y está más afectada por lo que te voy a explicar en este momento. Mira, hay un ciclo que se mantiene invariable a lo largo de la historia y es el siguiente. Tiempos difíciles, como son los que han pasado la gran mayoría de las personas que tienen más de 65 años, tiempos difíciles crean personalidades fuertes. Personalidades fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles, que son los que hemos vivido durante estos últimos 40 años, crean personalidades débiles. Personalidades débiles crean tiempos difíciles. Y así sucesivamente, y sigue el ciclo. Entonces, el factor de protección que los tiempos difíciles que las personas mayores han vivido, el factor de protección mental, el factor de protección yo diría que hasta vital, que los tiempos difíciles que las personas adultos mayores han vivido, le ha dado una personalidad fuerte para poder enfocar estas cuestiones. Y sin embargo, las personas de 18 a 40 años que han vivido tiempos fáciles han creado personalidades débiles y con mucha menos preparación. La sociedad, desde los 14, 15, 16 años hasta los 30 y largos, durante estos últimos 20 o 25 años ha estado infantilizada. Una sociedad muy inmadura, una sociedad muy falta de objetivos y de valores. Y eso lo estamos viendo ahora y lo están pagando en una gestión muy deficiente de lo que ellos entendían que es la vida. Y la vida es todo. La vida es lo que había antes, la vida es lo que hay ahora y la vida es cuando vayamos a Saturno en cohete. Todo será la vida también de una forma u otra. Así que te agradezco tu reflexión. Sí, yo diría que... ¿Alguna otra persona quiere hacer? Diría que, bueno, aunque has dicho que el descanso es muy importante, pues hay actividades que a lo mejor te inspiran de noche. Yo escribo ahora y a mí yo le robo horas al sueño, pero luego a lo mejor me desplazo, lo que hago es que cambio el horario de dormir. Y además, cuando uno es más mayor, necesita menos horas para conseguir el descanso. Bueno, habría mucho que hablar de ese tema, pero puede ser una opción, puede ser una opción. Estoy de acuerdo absolutamente con todo, excepto una cosita, que la vejez sí implica pérdida porque hay que estar preparado para ello, que es la salud. O sea, ya tienes, por ejemplo, los huesos de una manera que no lo tenía hace 30 años, por muy bien que te hayas cuidado, las hernias que te salen que no te permiten andar tanto, etcétera. O sea que para todas las personas que no han llegado a adulto mayor todavía, que cuando lleguen a adulto mayor que sepan que sí, que van a perder bastantes cosas. Y eso lo digo yo, que pertenezco a una familia absolutamente robusta. Pero eso ocurre, o sea, la pérdida esa y hay que estar preparado. Por lo demás, sobre todo hay dos cosas bueno, esto es una opinión, esto no es una pregunta. Hay dos cosas para mí que son fundamentales cuando se evoluciona, como yo digo, en positivo, que son que se gana mucha cultura y mucha tolerancia, que son dos cosas muy necesarias. Un matiz. No he dicho que no haya pérdida, he dicho que hay que huir de un modelo de pérdida. Ah, bueno, eso sí. Hay que huir de un modelo de pérdida, de No, un paradigma, de un paradigma de pérdida, de un encuadre de pérdida, sino más bien poner un paradigma, un enfoque de ganancia. Eso es lo que estaba diciendo. No que no, existir existe, lo que no podemos es focalizar toda nuestra atención, toda nuestra energía sobre la pérdida, porque si focalizamos toda la energía sobre la pérdida,
lo que ocurre es que esa capacidad de automotivarnos, esa capacidad de generar ilusión, y sobre todo hay una palabra que me parece muy importante, y es la esperanza. La esperanza es el motor de la vida, porque cuando uno no tiene esperanza, ya todo lo demás carece de sentido. Por lo tanto, hablo como idea, como paradigma, como enfoque, no como que no existan, evidentemente. Claro que sí. Lo que iba a leer era una carta de Madame Curie a su hija Irene, que dice, y me siento muy identificada: cuanto más se envejece, más se siente que saber gozar del presente es un don precioso, comparable a un estado de gracia. De modo que es lo contrario de perder. Parece que es una ganancia, o ella opina por lo menos que es una ganancia, y quizás yo estoy de acuerdo con ello. Así es, efectivamente. Tengo otra yo aquí que dice que no es perfecta la vida, que no se ha vivido con sentimiento durante la juventud, con lucha en la madurez y con reflexión en la vejez. Yo creo que estos tres parámetros, yo creo que engloban un poco el sentimiento cuando uno es más joven, la lucha, el esfuerzo, el titánico cuando uno está en la etapa más madura, y la reflexión cuando uno está en esta última etapa. Yo estoy muy de acuerdo con este tema, pero quizás si os pusierais un día detrás de una mesa a escuchar a los adultos mayores que generan situaciones patológicas, cuando digo patos es sufrimiento, la palabra pato del griego es sufrimiento, veréis que el leitmotiv, la raíz de todo, es que hablan siempre de sus pérdidas. He perdido esto, he perdido lo otro, he perdido un hijo, he perdido la amistad con no sé quién, he perdido. Si tú le das la vuelta a ese modelo y le haces ver que las pérdidas están ahí, pero que también existen unas ganancias que pueden estar generando, os aseguro que es la única manera de poder reflotar y sacarlos de esa patología, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa abulia, de esa anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer, de esa anergia, que es esa falta de energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece central tener en cuenta. Y una de las cuestiones más importantes que ellos hacen es justamente esto, ¿no? Provocar ilusión, provocar automotivación, provocar todos los días una forma nueva, hacer que cada día sea, pues eso, una vida, ¿no? Porque yo creo que cuando uno va creciendo, cada día es una vida. Aquí copiada, que me gusta mucho, porque yo cuando leo un libro, si hay algo que me gusta, lo voy apuntando. Y dice, ¿qué importa eso? Esto es de Saramago. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, sin miedo al qué dirán. Deseo al qué dirán o al fracaso, pues tengo la experiencia de mis años y la fuerza y convicción de mis deseos. ¿Qué importa si cumplo 40, 70 u 80? Lo que realmente importa es que realmente la edad que siento en mi corazón. Sin duda, y quiero complementar eso con otra cuestión. Mira, decía Epícteto, que era uno de los filósofos más preclaros en el estoicismo, ya hace 2000 años, y yo lo veo mucho hoy aquí, y es una fuente importante de displacer, de disconfort y de malestar del adulto mayor. Decía que el error de las personas mayores es que pretenden enjuiciar el hoy con el criterio del ayer. Y eso lo veo muchísimo en la consulta. Es que mi hijo, es que mi nieto, es que está... Yo se lo digo muchas veces, pero es que está enjuiciando con un criterio de ayer cosas que están sucediendo en un mundo distinto como es hoy. Eso genera una gran, diríamos, desilusión, un gran sufrimiento en muchos adultos mayores. Ese cambio de mentalidad, de entender que su criterio a veces puede no ajustarse al mundo de hoy, es verdad que hay valores atemporales, ¿no? Pero que no por fuerza tiene que ceñirse a lo que ellos están diciendo. Cuando la persona se libera de esa sensación, yo creo que genera un bienestar muy importante. Entonces, también es otro dato que me gustaría dejar encima de la mesa, ¿eh? El hecho de que los criterios, la vida está, diríamos, evolucionando a una velocidad que ni siquiera, yo creo que los propios adolescentes, mi hijo tiene 25 años, mi hija tiene 24, y ya ven que los que se hacen ahora con 15 y 16 les parece como otro mundo. Y hace 8 o 10 años que han estado ahí. Imaginémonos los que hemos pasado hace 40 o algunos 50 o 60 años por ese tema, ¿no? Y eso lo decía Epícteto hace 2000 años. Así que te agradezco mucho esa cuestión.
Más reflexiones, más cuestiones antes de pasar, ¿no? Que tenemos un debate ahora, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Reina, soy colaborador en la asociación ALLA y yo mis pensamientos son los siguientes. Cuando nos jubilamos, yo tengo 66 años, cuando nos jubilamos muchos pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Muchas personas, además tengo amigos que lo comentan, ¿qué voy a hacer? Entonces yo con algunos siempre hablo y le digo, ¿y no te has puesto a pensar, ¿y ahora en qué puedo ayudar? Son mentalidades totalmente diferentes en la vejez. Creo que habemos para todo. Mira, no he querido tocar este tema. Me ha dicho que tu nombre es Juan. Mira, lo tengo aquí como pregunta. Pongo la jubilación y pregunto, ¿pérdida o ganancia? Lo tengo así expresado, ¿no? Y tenías aquí anotado que uno puede jubilarse de su trabajo, pero de lo que nunca puede jubilarse es de lo que le apasiona, es decir, de la vida. Muchas veces, en modo un poco de broma, cuando me viene una persona con un adulto mayor y me dice, es que no estoy mal, no estoy motivado, tal, y yo le digo, lo que tienes que hacer es buscarte un amante. Se quedan un poco, digo, sí, algo a lo que amar, hombre, algo que te apasione, algo que te motive, algo que te guste. O sea, bueno, vale, eso sí. Entonces me hace mucha gracia cuando digo, búscate un amante, ¿no? En esa línea. Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Buscarse ese amante, algo que apasione. Esta es la última pregunta, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Roble, soy trabajadora social de un centro de participación activa y quería dar las gracias a la organización y al ponente porque es como muy gratificante compartir que lo que se trabaja desde los centros de participación a nivel grupal también se trabaja y se expresa y se visibiliza desde el lugar de la clínica, en este caso, y desde la consulta. Entonces, desde los distintos lugares, tanto psicológicos como sociales, el que personas que no nos conocemos ni nunca hemos coincidido estemos en la misma sintonía, da una alegría y un gozo porque solo así, uniendo las fuerzas y las perspectivas, podremos llegar a que verdaderamente la sociedad en la que vivimos, el lugar del mayor sea ese lugar de protagonista y ese lugar digno que durante toda su ponencia ha estado desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a la labor que hacéis en vuestro centro, que yo siempre suelo decir que vosotros sois coterapeutas. Yo cuando estamos trabajando a nivel terapéutico digo, tiene tu coterapeuta, que es las personas que estáis, por ejemplo, en esos centros. Así que enhorabuena a vosotros. Y pasamos, si os parece, al debate.